Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Es, hermanos, de bendición el poder estar en este lugar, hermanos, y poder adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues usted y yo, vea, estamos aquí. Quizás hay gente que quiso, pero no pudo. Y usted y yo aquí estamos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el libro de Gálatas 1, 6 y 7. Libro de Gálatas 1, 6 y 7. Gloria a Dios. Gálatas 1, 6 y 7. Amén. Gloria a Dios. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Unos versículos, hermanos, que en algún momento los hemos escuchado. Y pensaba, hermanos, al leer estos versículos, de una anécdota que me pasó a mí hace mucho tiempo. Con una de mis hermanas, exactamente con Leti, hemos sido algo unidas, ¿verdad? Desde el principio. Y hubo un tiempo que ella tuvo a su niño Jefferson, y quien le ayudó con ese niño fue mi madre y fui yo. Entonces, cuando yo llegaba de la escuela, yo tenía como 13, 14 años. Yo llegaba de la escuela, hermanos, y yo iba a traer ese niño y me lo llevaba hacia Santa Cruz, Michapa, porque mi hermana se quedaba allá, dormía con el niño, le daba de mamar, y en la mañana yo me regresaba nuevamente con el niño hacia Monte San Juan. Y esa era la manera en que yo le ayudaba a Leti, porque pues ella tenía, vea, que trabajar por su niño. Y así pasamos mucho tiempo. Pues quiero contarles que en una de esas, Leti no era conocedora de Dios. Pues ella no quería en aquel momento nada de Dios. Y yo, hermanos, en mi casa, mis papás siempre fueron muy serios conmigo, más que todo mi mamá. Entonces, en mi casa, hermanos, no me dejaban ver novelas. En mi casa, hermanos, no me dejaban hacer lo que yo quería hacer. Entonces, cuando yo llegaba donde Leti, la casa estaba sola. Entonces, yo llegaba apresurada a ver la novela. Porque pues en mi casa no la podía ver. Yo aprovechaba cuando llegaba donde Leti. Jefferson empezaba a gatear. Y un día, hermanos, me dormí. No dormirme de quedar dormida, sino que viendo, vea, la mentada novela, y cuando sentí, Jefferson ya no estaba ahí. Se imaginará, hermano, el susto que yo llevé. Jefferson ya no estaba. El niño tenía como 9 meses, 10 meses, ya empezaba a gatear. Y cuando uno le hablaba, el niño le hacía, Y yo empecé, cuando yo me di cuenta que el niño no estaba ahí, hermanos, empecé a gritar como loca. Jeffer. Hermanos, todos los vecinos corrieron para la casa. Y cuando los vecinos iban llegando, iba llegando también mi hermana con el niño. Y me dice, cállate que yo tengo el niño. Hermanos, ella me había llegado a quitar el niño, y porque me había visto que yo estaba bien ida en la novela, por hacerme una broma, hermanos, me quitó el niño y se lo llevó. Cuando ella oyó que ella me iba a matar del susto, regresó corriendo a la casa. Que yo, hermanos, que viera que el niño estaba vivo. Pero la gente, los vecinos ya venían corriendo a ver que quién me estaba matando. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Yo no estaba haciendo lo que debía de hacer. Yo tenía que estar al pendiente de mi sobrino. Pero, hermanos, me interesé en otra cosa. Y por eso pasé el susto que pasé. Porque en realidad después mi hermano algo afligida, donde me vio que ya no tenía el mismo color.
donde ya vio, vea, que ya no estaba igual, algo afligida, que su broma no había sido muy buena, porque casi me mata. Pero hermanos, aquí estoy, gracias al Señor, no pasó a más. Pero a lo que voy, hermanos, yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Descuidé, hermanos, lo que habían dejado a mi cargo. Entonces, ese es el tema que yo quiero poner en esta noche. Que nada te aleje de Dios. Hermano, que nada te aleje de Dios. Un descuido, hermanos, me costó una mal broma. Un descuido, hermanos, me hizo, hermanos, angustiarme de una manera terrible. Pero, hermanos, eso es hablando en lo secular. Pero ahora, hermanos, en lo espiritual, ¿qué cree usted que nos va a pasar si usted y yo nos alejamos de Dios? Vea que no nos va a ir muy bien. Podemos tener un susto peor del que yo tuve, hermanos. Podemos, hermanos, nuestra vida le puede ir mal. Y de eso habla estos versículos que hemos leído. Me llamaba mucho la atención, hermanos, de que como Pablo le escribe a esta iglesia de Galacia. Esta iglesia era una iglesia que había reconocido la palabra de Dios, que había aceptado a Jesucristo, que había creído en Jesucristo. Y me llama tanto la atención, hermanos, el ver la preocupación que tenía Pablo por esta iglesia. Fíjense que si usted, hermano, se pone a revisar las cartas que Pablo escribió, Pablo siempre, hermano, saludaba a la iglesia y luego empezaba a bendecir, luego empezaba a decirle un montón de cosas, a animar. Y así, si usted se va a las demás cartas de Pablo, usted va a encontrar un saludo largo. Que él siempre se tomaba el tiempo para saludar, para bendecir, para sacar en alto algo que esa iglesia estaba haciendo. Pero me llama tanto la atención, hermanos, de que a la iglesia de Gálatas no se detiene mucho en el saludo. Si usted ve, el saludo que Pablo le hace a la iglesia de Gálatas es pequeño, no es muy grande. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía una preocupación. Pablo estaba preocupado por esa iglesia, porque en esa iglesia estaba pasando algo diferente. Y él no se podía detener a saludar, a decir y a hablar. No, él quería ir, como dice el buen salvadoreño, al grano. Él quería ir a decirles, esto está pasando y hay que arreglarlo. Y vemos los versículos, hermanos, del 6 que hemos leído. Y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó. Hermanos, esta palabra maravillado no es que Pablo estaba alegre. Pablo estaba asustado, hermanos. Pablo estaba sorprendido. Si usted lee, hermanos, el versículo, estoy maravillado, pero no, hermanos, de una forma alegre, sino Pablo se siente quizás decepcionado, abrumado de ver, hermanos, que tan pronto la iglesia se alejó de Dios. Pablo se siente, hermanos, yo al leer estos versículos me imagino, Pablo se sentía, hermanos, quizás, hermanos, decepcionado, frustrado de ver, hermanos, de que tan pronto la iglesia se haya alejado del que los llamó. Y me ponía a pensar, hermanos, ¿por qué el de este suceso? ¿Por qué la iglesia, hermanos, tan fácil se le olvidó lo que había aprendido? ¿Por qué? Póngase a pensar y déle a rienda suelta a su imaginación. ¿Por qué la iglesia empezó empezó a alejarse del que lo había llamado? Y me ponía a pensar, ¿qué habrá pasado, hermanos? ¿Cuál fue el error? ¿Qué en realidad fue lo que pasó en esta iglesia? ¿Será, hermanos, de que no pusieron atención a lo que Pablo les predicó? ¿Cuál habrá sido el problema? ¿Qué habrá sucedido en la iglesia de Gálatas, de Galacia? ¿Qué habrá sucedido?
Porque Pablo está afligido de que tan pronto se olvidaron de lo que él les enseñó. ¿Qué habrá pasado en esa iglesia? ¿Será, hermanos, que no pusieron atención? ¿Será, hermanos, de que Pablo les habló en otro idioma que ellos no entendían? Yo no creo que haya sido eso, hermanos. ¿O será, hermanos, de que como dice el dicho, vea, por un lado les entró y por el otro les salió? ¿Cuál habrá sido el problema, hermanos? Para que esta iglesia tan pronto se haya alejado de lo que creyó. Y me ponía a pensar, hermanos, en nuestros días. Hermano, ¿sabe de que Pablo es uno, hermano, de los grandes predicadores de la Biblia? Pablo es uno de los hombres usados por Dios en la palabra. Pablo es uno, hermanos, de los que predicó por todo el mundo. Un hombre conocedor, un hombre que no solamente, hermanos, era su gracia, sino, hermanos, que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba. Habían escuchado el evangelio de alguien, hermanos, que sabía lo que decía. Pero ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó con esta iglesia? Hermano, me ponía a pensar, como ya les decía en nuestros días. Mire, hermano, si hay algo que yo agradezco a Dios, hermanos, es que aquí, en este púlpito, siempre se habla la palabra de Dios. Aquí, hermano, yo nunca he oído que vengan a hablar de otro libro. ¿O ha oído usted? Porque yo no. Siempre, hermanos, el que viene a hablar aquí, siempre habla de la Biblia. Siempre habla de la palabra de Dios. No hablamos otra cosa, hablamos de la palabra de Dios. Pero, ¿por qué entonces, hermanos, hay muchos en la iglesia que todavía no han cambiado? Que todavía, hermanos, no están siguiendo la sana doctrina. Porque entonces hay muchos hermanos que no queremos, hermanos, ser restaurados por Dios. No queremos ser transformados por Dios. Y me ponía a pensar, hermanos, en esta iglesia. Tan pronto se alejaron del que os llamó. Hermano, palabra en esta iglesia siempre hay. Los que no entendemos, hermanos, a veces somos nosotros. Somos nosotros que algo está pasando. Y ¿sabe qué me ponía a pensar? Una de las cosas que puede estar pasando es que no prestamos atención a la palabra de Dios. Estamos aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente, hermanos, a saber por dónde anda, a saber a dónde se quedó, a saber en dónde está. Y la palabra, hermano, nos habla, nos dice, nos exhorta, nos anima. Pero, hermanos, es como que no hace el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Y me ponía a pensar en esta iglesia, hermanos, de Galacia, que Pablo estaba decepcionado. Y me ponía a pensar, hermanos, en nuestro pastor. ¿Cuánto, hermanos, nos aconseja? ¿Cuánto, hermanos, nos exhorta? Y hay muchos de nosotros, hermanos, que no nos entra de ninguna manera. Viene un mensaje, viene otro mensaje, viene otro mensaje. Y pareciera, hermanos, que esa palabra no la hemos escuchado. Y yo digo, quizás hay momentos que el hermano se ha de decepcionar de nosotros. Quizás hay momentos, hermanos, que nuestro supervisor se ha de decepcionar de nosotros. Quizás hay momentos, hermanos, que nuestro líder se ha de decepcionar de nosotros. Tanto que predico, tanto que les digo y no entienden, no entra la palabra, no hace efecto la palabra. No estamos avanzando, en vez de avanzar, estamos retrocediendo, hermanos, haciendo cosas que aquí no nos han enseñado. Que la palabra no nos la ha enseñado, hermanos. Pero, ¿qué está sucediendo entonces? Hermanos, no estamos prestando atención. ¿Sabe de que esta iglesia de Galacias era una iglesia, vea, que no tenía mucho de haberse fundado?
Pero hermanos, uno puede decir, quizás sea por eso, vea. Habían algunos años, pero quizás sea por eso. Hermanos, pero a veces algunos de nosotros ya tenemos 15 años de ser cristianos. Y todavía, hermanos, hay cosas que no queremos dejar. Y todavía, hermanos, hay cosas que la palabra, hermanos, no ha hecho el efecto que tiene que hacer en nuestra vida. Y no estoy diciendo, hermanos, que la palabra no tenga poder, porque la palabra tiene poder, hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted y yo no dejamos que la palabra transforme nuestras vidas. Nosotros no dejamos que la palabra entre a nuestro corazón y haga el efecto que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque venimos, escuchamos y decimos, qué bonito estuvo el mensaje. Qué bonito nos habló Dios. Pero hermanos, hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Nunca, hermanos, o son pocos quizás lo que alguna vez hemos dicho, hoy me habló el Señor. Pero ese me habló el Señor, hermanos, es que yo sentí que me habló y voy a tratar de hacer las cosas para cambiar. No solamente, hermano, el Señor me habló, pero mañana sigo siendo el mismo. Pero mañana sigo igual. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia de Gálatas? Dice de que Pablo estaba decepcionado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de que os llamó, del que os llamó. Me ponía a pensar, hermanos, el diablo, hermanos, es padre de mentira. El diablo es padre de mentira. Y sabe de que el diablo siempre quiere andar imitando a Cristo. El diablo siempre anda buscando la manera, hermanos, de imitar a Cristo. Pero no para bien, hermanos, sino para hacer caer al pueblo de Dios. ¿Y sabe lo que estaba pasando en esta iglesia de Galacia? Que dice que esta iglesia creyó en el Señor Jesucristo, creyó en el creer por la gracia, pero hubo un momento donde vinieron otros judíos y empezaron, hermanos, a que la gente se volviera de donde había avanzado, hermanos. Y querían que la gente se circuncidara. Y querían que la gente viviera bajo la ley. Y querían que la gente hiciera lo que ellos decían. Y muchos de los del pueblo de Galacia se habían regresado, hermanos, de lo que Pablo les había predicado. Y estaban haciendo lo que ya habían dejado de hacer. Y eso fue lo que hermanos hizo que Pablo se preocupara por la iglesia. Hizo que Pablo, hermanos, enviara esta carta quizás lo más antes posible para decirle, ay, por ese camino que van no es el correcto. Se han desviado, se han regresado. Pero hermanos, esta iglesia, hermanos, había empezado a escuchar otra doctrina. Había empezado a escuchar, hermanos, lo que Pablo no les había enseñado. ¿Y sabe qué es lo que me llama mucho la atención? Pablo, hermano, no les dice, vea, ya se olvidaron de mí. Porque a Pablo no le interesaba que se acordaran de él. ¿Sabe qué le interesaba a Pablo? Que no se alejaran de Dios. Eso le interesaba a Pablo. Que esta iglesia no se alejara de Dios. Hermano, lo que nos debería de interesar a nosotros es no alejarnos de Dios. Que nadie nos aleje de Dios. Que nada nos aleje de Dios, hermanos. Póngase a pensar, ¿qué me puede alejar a mí de Dios? Mire, hermano, a veces uno se cree, vea, que está bien firme. Y uno dice, no, a mí nada me aleja de Dios. A mí nadie me puede alejar de Dios. Y de repente, hermanos, el diablo llega, hermanos, con una imitación barata y nos hace que nos alejemos de Dios. Y de esto, hermanos, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, hermanos, de las mentiras del diablo. Pablo, hermanos, estaba luchando porque esta iglesia no se alejara de Dios. Usted y yo tenemos que luchar por no alejarnos de Dios. Que nada de este mundo nos aleje de Dios. Me gusta tanto aquel versículo
que dice, hermanos, que nada nos aleje de Dios, que nada nos separe de Cristo, vea, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos? ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? A esta iglesia, hermanos, la estaba separando gente, hermanos, con engaño, gente diciendo hablar la palabra de Dios, pero no siguiendo el evangelio que era. Pensaba, hermanos, el domingo nuestro pastor nos hablaba, vea, sobre Corintios, los que decían, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, vea, que no sabían ni de quién eran, vea. Y me pongo a pensar, eso es uno de los problemas que ahora en día, hermanos, el diablo está atacando a la iglesia. Mire, hermano, cuídese para Dios, cuide su relación con Dios, séale fiel a Dios, hermanos, y tenga cuidado cuando el enemigo llegue, hermanos, a quererlo engañar con un evangelio diferente. Porque, hermanos, evangelio solo hay uno, ya no hay más. Si la gente viene y le dice, hay otro evangelio, no le crea. Evangelio solo es uno, y es Jesucristo, hermanos. No hay más. Pero ¿sabe cómo el enemigo ahora se ha metido a las iglesias, hermanos? Poniendo duda en nosotros. ¿Será que en esa iglesia donde voy, esa es la que se va a salvar? ¿Será que ahí donde voy, ahí estará bien? ¿Será que ahí me predican la palabra de verdad? Mire, hermano, si usted quiere saber que si aquí se le predica la palabra de verdad, lea la Biblia, hermano. Esa no nos va a engañar. Como decía el pastor el domingo, si usted no se quede solo con lo que le decimos nosotros aquí, usted vaya y lea. Usted vaya y corrobore si le estamos hablando la verdad. No se quede solo con lo que escucha. Y de eso hay que cuidarse, porque esta iglesia estaba regresando, hermanos, de donde había salido. Como mucho pueblo del Señor está regresando de donde había salido. ¿Sabe por qué? Porque se está dejando guiar por otras personas. Se está dejando guiar por los que dicen los otros hermanitos de allá de la otra iglesia. Hermano, ¿y usted a dónde se congrega, pues? Mire, hermano, hay unos que ni saben de dónde son. Un día están allá, un día están en la San José, otro día están en la Elín, Hermano, tenga cuidado. ¿En quién ha creído usted? Usted y yo, hermano, ya no podemos andar de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque a esta iglesia, hermanos, había llegado esta gente y había contaminado a la iglesia, hermanos, de una manera preocupante. Ahora imagínense, hermanos, esa gente que anda para arriba y para abajo. ¿En qué irá a terminar? A mí me preocupa, hermanos. No sé si a usted. Pero mira, hermano, yo ya pasé por eso, fíjese. Yo ya pasé por eso. Nosotros nos fuimos de aquí. Yo estaba pequeña cuando mi familia se fue de aquí. Y hermanos, tuvimos que regresar aquí. ¿Sabe por qué? Porque nos dimos cuenta que por allá se estaban haciendo cosas que no se debían de hacer. Y tuvimos que regresar. Me recuerdo, hermanos, cuando nos salimos, vea, de donde estábamos. Y yo le dije a mi mami, regresemos de donde salimos. Si Dios no nos ha hecho nada. Gracias a Dios, hermanos, que Dios no nos dejó. Y que anhelo de buscarle siempre teníamos. Y yo le dije a mi mami, regresemos, mami. Y ella me dijo, es que a mí me da pena, me dijo. A mí me da pena, me dijo. Porque hermano Miguel me lo advirtió cuando yo iba a salir, me dijo. Él me lo advirtió, me dijo. ¿Y con qué cara voy a ver yo al hermano Miguel? Me dijo. Y yo le dije, mami, pero ¿y si nos quedamos sin Dios? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Regresemos. Y me recuerdo, hermanos, de que me vine a un culto de un martes a las 2 de la tarde. Y aquellas hermanas que estaban de diaconisa recibiéndonos allá, nos recibieron con una gran alegría. Nos abrazaron. Y eso, hermanos, me hizo decir, aquí es mi casa. ¿Por qué nos tuvimos que ir? Hermano, yo me sentí en casa.
Yo me sentí bien recibida. Yo me sentí bien, hermanos. El saber de que Dios aquí nos había llamado y que nosotros, por oír, hermanos, los malos consejos nos habíamos ido. Porque eso pasó, hermanos. Y eso es lo que ahora está pasando en la iglesia. Mire, gente que viene a uno a decirle: mira que el Señor dice que allá te quiere. Hermanos, el Señor aquí lo ha llamado, no lo ha llamado a otro lado. No lo ha llamado a otro lado, hermanos. Y eso pasó con nosotros. Que dije porque el Señor decía. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con lo que el enemigo está metiendo en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque en vez de que usted y yo avancemos hacia Dios, estamos avanzando, hermanos, pero hacia atrás como el cangrejo. Estamos siguiendo, hermanos, cosas que no debemos de seguir. Ya muchas veces, hermanos, se nos ha aconsejado: ¿qué anda haciendo usted allá por otro lado? ¿Qué anda haciendo usted oyendo otras cosas? Sabe que al final, hermanos, engañado va a terminar. Porque no va a saber ni a quién creer. Y peor si no lee la escritura, hermanos. Y peor si no ora, y peor si no busca. Hermano, el diablo lo va a alejar, como estaba haciendo con esta iglesia de Galacia. La estaba volviendo de lo que habían creído y estaban regresando a creer lo que ya habían dejado. Hermano, es necesario que usted y yo nos afirmemos en lo que hemos creído. Y que no cualquiera venga con otro evangelio, hermanos, y nos duerma y nos lleve. Y la hermana, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ah, ya está, vea, por otro lado. Y la hermana, el hermano ya no lo vimos. No, si allá se quedó por otro lado. No, hermano, si Dios te ha llamado aquí, dile al Señor que te mantenga firme. Y que no andemos con cosas, hermanos, que no le agradan a Dios. Porque ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Usted nos está alejando de la iglesia. Usted se está alejando de Dios. Y eso es peligroso para su vida. Eso es peligroso para mi vida. Si yo me alejo de Dios y usted se aleja de Dios, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque sabe de que los que engañaban a la iglesia de Galacia estaban en medio de ellos. Estaban en medio de ellos. Mire, hermano, cuando hay un hermanito entre nosotros y nos dice: hermano, lo invito a una vigilia. No, dígale, yo lo invito al tiempo con Dios, dígale. Nosotros ya no tenemos vigilias. Hermano, yo le invito a un culto unido y allá se presenta como la iglesia Ciudad de Sión. Imagínese, hermano. Tenga cuidado, hermano. No andemos haciendo esas cosas. Porque en vez de ir avanzando, estamos, hermano, retrocediendo. O mire, hermano, a veces aquí nos servimos y por allá andamos sirviendo. Por allá andamos haciendo que por allá lo ha llamado el Señor a usted. A mí me llamó aquí. Y donde tengo que servir es aquí. Donde tengo que predicar es aquí. Donde tengo, hermanos, que hacer la voluntad de Dios es aquí. ¿Qué andamos haciendo por otros lados, hermanos? Mire, así se ha metido el diablo a las iglesias. De esta manera engañando. Esta gente, estos judíos estaban entre los que habían creído y estaban engañando al pueblo. Les estaban diciendo otras cosas. Mire, hace poco me llamaba mucho la atención. Una señora se acercó a mí y me dice: mire, hermana, me dice, hoy ya no me congrego allá donde me congregaba, me dijo. ¿Y qué le pasó? Le dije, ¿y por qué ya no se congregó allá? No, hermana, es que muy lejos me quedaba, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero mire, me dijo, hoy me estoy congregando una ahí a la par de la casa, me dijo. Ah, vaya, pero la cosa es que usted siga, le dije yo. Y me dijo, pero mire, me dijo, viera que he estado bien mala, me dijo. ¿Y qué tiene? He estado mal de salud. Pero el hermano allá en la iglesia me ha dicho, me dijo, de que lo que está aquí, me dijo, que es una mujer que no me quiere dejar en paz. Mire, hermano, a mí me dio algo de pena. Y me quedé pensando, ¿esta señora la están engañando? ¿Qué es lo que le están diciendo?
Y mire, dice de que ella cuando se va a acostar, ella oye voces y que le han dicho que el Salmo 91 lo tiene que poner así en su cabecera para que no se le acerque, dicen los malos espíritus. Mire, hermano, aunque usted ponga el Salmo 91, pero si usted no tiene a Dios en su corazón, es por gusto. Porque es que la palabra, hermano, va a hacer efecto en nuestra vida, no que uno ponga la Biblia solo por ponerla. Y sabe, hermano, me dio algo de lástima. Dios mío, dije yo, lo que está pasando. Y así, hermanos, hay muchos en las iglesias, hermanos, que están, hermanos, en vez de avanzar, se están alejando de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. La iglesia se estaba alejando, hermanos, de Dios. No cambiemos, hermanos, la palabra de Dios. No cambie la palabra de Dios. Mira, hermano, no ande pensando, ¿y será que aquí me predican la verdad? Lea su Biblia, hermano. Lea la palabra. Mire, hermano, si usted quiere saber si este es el evangelio de Jesucristo, es la Biblia la que le tienen que predicar. No más libros, no otras cosas. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz, dice la palabra del Señor. Que no se deje engañar, hermano. Tenga cuidado, no se aleje. Que nada lo aleje de Dios. Que nada lo aleje de Dios. Ni el amigo, vea. No, que mira, te quiero llevar allá. No, que nada lo aleje de Dios, hermanos. No deje que nada lo aleje de Dios. Esta gente había permitido, había dejado entrar a gente que estaba pervirtiendo el evangelio. Tenga cuidado con lo que usted deja entrar a su mente y a su corazón. Tenga mucho cuidado, hermano, porque no todo, hermanos, el que a veces nos habla bien, hermanos. Pídale a Dios, hermanos, que nos aumente el espíritu dentro de nosotros para saber discernir, hermanos, entre lo bueno y lo malo y no dejarnos engañar. Mire que ya por la casa llegaron a una iglesia que quería fundar esa iglesia quería fundar rápido y empezó, hermanos, todas las casas. Y uno los escuchaba, hermanos, y uno pensaba, al menos nosotros pensábamos, la gente que no ha creído bien en Cristo se va con esta gente. Porque tenían una manera de hablar, una manera de decir. ¡Qué barbaridad, hermanos! Fácil engañaban a cualquiera. Hermano, tenga cuidado. Leamos la palabra del Señor. Estamos en los tiempos, hermanos, donde la iglesia, hermanos, va a ser perseguida. Y si usted y yo, hermanos, no estamos firmes, vamos a ser los primeros que vamos a negar la fe. O van a ser los primeros que van a negar la fe. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tenga cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque el diablo, hermanos, lo único que quiere es engañar. Como ya les decía, Pablo estaba preocupado porque la iglesia se estaba alejando de Cristo. Porque estas personas estaban alejando a la iglesia de Cristo. Hermanos, no se aleje de la iglesia. Si, hermano, ya el diablo ya le está poniendo cosas, es que ahí no te quieren. Hermano, con que lo quiera Cristo suficiente. Es que ahí no me hablan. Ore y hable con Dios, Él sí lo va a escuchar. Es que ahí ni me vuelven a ver. Hermano, por lo que andamos queriendo dejar a Cristo. Es que la hermana no me saludó. Mire, la hermana ni se fijó que usted pasó, pues. ¿Y usted ya se quiere ir de la iglesia por esto? ¿Usted ya se quiere alejar de Cristo por esto? Y como ya les decía, no es, hermanos, que usted se vaya, vea, sino que, hermanos, usted a quien está dejando es a Dios. Usted no está dejando solo la congregación. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que se va, hermanos, y ya no buscó dónde congregarse. Se alejó de Dios. Y si en este momento viene Cristo y todos los que andan allá afuera, hermano, que se alejaron por lo que oyeron,
que se alejaron, que dejaron a Dios, hermanos, por lo que no les gustaba. Porque mire, hermanos, a veces hasta en esto hay que tener cuidado. Si mire, hermano, aquí a la iglesia, hermano, es como un hospital. Aquí, hermanos, viene gente con problemas, viene gente con dificultades, viene gente con enfermedades. Y hermano, aquí puede suceder muchas cosas. Pero por eso la palabra nos dice que hay que ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Él no nos falla, Él no te va a fallar, Él no te va a ver mal. Él, hermanos, va a estar ahí siempre para mí y para ti. Entonces, hermanos, no quitemos nuestra mirada de Dios. Aquí más abajo, hermanos, en esos versículos del mismo Gálatas 1, dice el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿A quién está siguiendo usted? ¿Por quién está usted aquí, hermanos? Si usted está por Dios, hermanos, sigamos adelante y que nada nos detenga. Si usted está aquí por Cristo, porque ha creído a esta fe, porque ha creído en este santo evangelio, hermano, que nada lo detenga, que nada lo aleje. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar necesidades, pero tenemos a Dios por respaldo, hermanos. Mire, hermanos, hay gente que se alejó de Dios, no, hermanos, porque le dijeron algo, sino porque se cansó, hermanos, de esperar lo que le estaba pidiendo a Dios. ¿Será que eso nos va a alejar de Dios, hermanos? ¿Será que eso, hermanos, nos va a alejar de Dios? Es que Dios nunca me contestó. Es que mire, hermanos, si hay algo que yo he entendido, es que, hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Y que Él, hermanos, Él no da cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él sabe lo que a usted y a mí nos conviene. Que nada nos aleje de Dios, que nada nos aleje de Dios, hermanos. ¿A quién está queriendo agradar usted? A veces, hermanos, nos está alejando porque queremos agradar al hermano, porque queremos agradar a la hermana. Es que la hermana me cae bien y por eso yo voy a ir a hacer lo que ella me dice. No, hermanos, esa hermana no le va a dar la salvación. La salvación solo se la va a dar Cristo Jesús. Tenga cuidado, nadie de este mundo, hermanos, nos va a poder dar la salvación. ¿Quién lo llamó a usted a esta congregación? ¿Quién nos llamó a esta congregación? A mí me llamó Dios, hermanos. ¿Y a usted? Entonces, hermanos, no nos alejemos del que nos llamó. Porque no es el hombre el que te llamó, hermanos. No es el hombre el que nos ha llamado, sino que es Dios, hermanos. Mire, hermano, uno es consciente de lo que hace. Usted sabe lo que le puede llevar, hermanos, a alejarse de Dios. Yo sé lo que estoy haciendo que pueda hacer que yo me aleje de Dios. Pero, hermanos, es necesario, hermanos, de que escuchemos la palabra y nos volvamos, hermanos. Y hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y hagamos, hermanos, esa palabra, este evangelio que hemos conocido. No un evangelio diferente. No un evangelio adulterado. No, sino la palabra de Dios. Me gusta mucho, hermanos, cuando los discípulos le dicen, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mire, hermano. He pasado un proceso algo fuerte. Y en medio de mi proceso, hermanos, pues como seres humanos nos duele. Y como seres humanos quizás nos sentimos mal y hasta cierto punto es normal. Pero mire, hermano, yo estaba en la cama de ese hospital y me quedaba pensando el porqué de mi situación ahí. Y al mismo tiempo yo le decía al Señor, Señor, si tú has permitido que yo esté aquí, tú sabes el porqué. Y quizás me he quejado. Y quizás te he preguntado el porqué.
pero yo ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Y me acordaba de estos versículos. ¿A quién iremos? Póngase a pensar, iglesia. ¿Qué va a hacer usted sin Dios? Hermano, no vamos a hacer nada. Vamos a ser devorados por Satanás, porque Él está esperando, hermanos, el momento donde usted y yo debilitemos, el momento donde, hermanos, estemos frágiles para Él poder llegar y destruirnos, hermanos. No busquemos agradar a los hombres, busquemos agradar a Dios, hermanos, porque Él es el que nos ha llamado. No nos ha llamado el hombre, sino que nos ha llamado Dios. En medio de tu proceso, alaba a Dios. En medio de tu dificultad, alaba a Dios. No te alejes de Dios. Alaba a Dios, porque en su momento Él va a traer la respuesta, pero es en su momento, no es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiera. Pero hermanos, que nada nos aleje de Dios. Hay tantas cosas hoy en día, hermanos, que están alejando a la iglesia de Dios. Hay tantas cosas. En esta iglesia era gente que se había metido, hermanos, en medio de la iglesia, que se había metido en medio del pueblo y estaba poniendo engaño. Pero ahora en día, hermanos, el diablo está usando un montón de artimañas para engañar al cristiano. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que pedirle la sabiduría a Dios. Tenemos que pedirle el entendimiento a Dios para no dejarnos engañar. Para no, hermanos, creer en esas imitaciones. Porque esas son imitaciones que al final nos van a llevar a la condenación. Que al final, hermanos, nos van a llevar, hermanos, por el camino, hermanos, que no debemos ir. Jesús dijo, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a poder llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó, hermanos, en esa cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de ser salvos por gracia. Que no nos engañen, hermanos. Si usted algo no lo entiende, pregúntele, hermano, pregúntele al pastor, pregúntele a su líder. Mira, hermano, hay cosas que uno no entiende. Pero hermanos, para eso hay gente, hermanos, a la cual se le pueda preguntar. Pero pregúntele a gente que usted vea que de verdad le va a decir algo bueno. No le vaya a preguntar al que ni se congrega. No le vaya a preguntar a aquel, vea que allá una vez al mes aparece. No, hermano, peligro si se lo lleva con él, tenga cuidado. Preguntemos, hermanos, al que sabe, al que nos puede responder. Mire, a veces hay cosas que yo no sé. Yo le pregunto al hermano Hugo. Mira, hermano Hugo, ¿y esto qué me quiere decir? O le pregunto al hermano Elías. Mira, hermano, ¿qué me quiere decir? Porque, hermano, hay cosas que quizás no las vamos a entender, pero con que entendamos quién nos dio la salvación y le sigamos, suficiente, hermanos. Suficiente. Ya no hay más que entender. Si usted entiende que el único que nos va a dar la salvación es Cristo Jesús, ahí está todo. Sigámosle, seamos fiel. Y como dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Si usted y yo ya conocimos esa verdad, que nada nos aleje de Cristo. Que nada nos aleje de Dios. Van a haber dificultades o lo que venga, pero que eso no lo aleje de Dios. Van a venir, hermanos, gente a querernos poner cosas en nuestra cabeza. Repréndanlo, hermanos, y ore por ese hermano. Y dígale al Señor, Señor, ábrele el entendimiento a ese hermano que no anda tan recto, vea. Está hablando cosas que no debe. Hermanos, oremos y busquemos a Dios. Ya conocimos la verdad y esa es la que nos va a libertar. Este pueblo de Gálatas, hermanos, tuvo que ser exhortado para que entendiera de dónde había caído. Hermano, cada palabra que viene a nosotros es para que entendamos lo que estamos haciendo mal. Y no solamente lo entendamos, sino que le pidamos a Dios y pongamos de nuestra parte para poder mejorar lo que Dios nos está mandando a decir. Así que, hermanos, no te alejes de Dios. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Así, hermanos, no sé si nos acompañan
personas que no tienen a Cristo en su corazón, yo quiero decirte, Dios es la verdad, Dios es la vida. Si te han engañado, ¿verdad?, allá afuera haciéndote creer que hay otro evangelio, pues yo quiero decirte, no hay otro evangelio. Solo Cristo salva. El único que dio la vida por ti y por mí se llama Jesucristo. Fue el único que dio la vida en esa cruz del Calvario. Así que si tú has estado buscando otro evangelio que no es, hoy es la oportunidad para que vengas al evangelio que sí es, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que si no lo hay, hermanos, vamos a dar los anuncios. Y el primero de ellos dice que el domingo 4 y martes 5 de septiembre inicia la doctrina para bautizos. Los que tenemos